El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí, pues para comentar un documental, en este caso Maestras de la República, y lo vamos a hacer con Luz Martínez Ten, sindicalista de la UGT y guionista de dicho documental. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luz? Buenos días, muy bien, encantada de estar aquí. La verdad es que me pareció muy interesante. Coincidimos Luz y yo en un acto que se hizo, pues en la Casa del Pueblo de Fuencarral. Y la verdad es que, tras una charla que me pareció súper interesante y la verdad que súper didáctica, le pedí por favor que a ver si podíamos grabar esta pequeña entrevista. Y bueno, después de cuadrar fechas, hoy encima estamos aquí, 14 de abril, para, hablar acerca de este documental, Maestras de la República. La verdad es que, la fecha desde luego es... aunque es verdad que luego los podcasts se suben más... este podcast se subirá un poquito más adelante y muchas veces no hablamos de la cronología en la que los grabamos. Me parece curioso destacar que justo estamos grabando esta entrevista el 14 de abril. Una fecha realmente muy importante para nuestro país porque se abrió todo un espacio de conquistas en educación y en igualdad que desgraciadamente no pudieron seguir luego en la dictadura. A mí me hace especial ilusión estar hoy aquí, además sabiendo que estamos grabando desde el Partido Socialista y estamos hablando de maestras y de república, o sea que muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, Luz, por haber accedido. Y bueno, la verdad es que lo primero que te quería preguntar es, pues de alguna manera, ¿cómo surge la idea de este documental? Porque al final, claro, todo esto surge pues no sé si de una idea, de un debate, pues de una tarde quizá de domingo en la cual uno se plantea qué hacer con su vida y dice, oye, pues podríamos hablar de este tema que podría ser muy interesante y que a lo mejor no está divulgado. Pues surge de una necesidad y es recuperar una parte de la memoria que ha sido silenciada durante mucho tiempo. Cuando hablamos de memoria democrática y hablamos de la época contemporánea que empieza con las Cortes de Cádiz, eh, muchas veces olvidamos que la memoria no está completa sin la mitad, que somos las mujeres. Y desgraciadamente la historia se ha escrito siempre desde una visión, de los varones, como si nosotras fuéramos un poco espectadoras de la historia y no es real. Hemos participado en todos los ciclos de la historia y hemos participado no solo defendiendo los derechos de las mujeres, sino defendiendo un modelo de sociedad. Y sobre este pensamiento, realmente yo llevo 22 años en UGT, estaba en la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de UGT y cuando leía la historia de nuestro sindicato, que como sabéis nace a finales del siglo XIX con el Partido Socialista, me llamaba mucho la atención que no hablara de las maestras, por tres razones muy importantes. Una, porque el magisterio, las maestras, es una de las poquísimas profesiones que pudieron estudiar las mujeres en el siglo XIX. Y cuando llegó la República había muchas maestras y además había maestras muy comprometidas. La segunda razón es porque la República es igualdad. Y entonces en la República por primera vez pudimos votar las mujeres, pero por primera vez una constitución habla de la igualdad entre hombres y mujeres gracias a Clara Campoamor. Y la tercera razón es porque la República es educación, es la época más bonita de la educación en España. La República, el gobierno republicano creía que sin escuelas no era posible alcanzar la democracia. Eh, Rodolfo Llopis decía, este pueblo tiene hambre, porque estábamos en una época muy dura, pero sobre todo tiene hambre de saber leer y escribir. Y entonces la República se volcó con el magisterio. Entonces, igualdad, maestras y educación, tenía que haber maestras. Y cuando empecé a preguntar por las maestras republicanas, pues la gente me decía, mira,
Pues sí, las hubo, pero no fueron tan importantes, o sea, no dejaron tanta huella, no fueron tan importantes como otros actores de la pedagogía. Y bueno, pues yo soy muy cabezona, soy feminista, sindicalista, socialista, y cuando tienes estas ideas en la cabeza te vuelves muy testaruda buscando respuestas. Y empecé a mandar cartas a compañeros y compañeras de, bueno, de todo el sindicato preguntando si conocían, si tenían abuelas, madres, y la sorpresa fue monumental. Empezaron a surgir nombres y entonces empecé a pensar que había que ir un poco más allá. Y tuve la fortuna de encontrarme con Duca Aranguren de la Fundación Pablo Iglesias y conspiramos. Las mujeres hacemos redes y conspiramos. Y decidimos hacer unas jornadas. Y aquellas jornadas que organizamos entre UGT y Pablo Iglesias se hicieron en la Biblioteca Nacional. Eran unas jornadas de 3 días, no esperábamos mucha asistencia y el día que yo llegué a la Biblioteca Nacional había una fila dando la vuelta a la Biblioteca Nacional. Yo me quedé muy asustada porque digo, uy, está pasando algo súper importante y aquí nos hemos equivocado de día, pero no. Y cuando me acerqué a la fila y pregunté qué pasa, me decían, son las maestras de la República, las maestras republicanas. Ahí en esa fila había nietos, nietas, hermanos, hermanas, alumnos, alumnas de las maestras republicanas. No las habían olvidado. Y en esos 3 días en las que las ponentes maravillosas como Carmen Colmenares, Carmen Agulló, fueron contando, Mar del Pozo, fueron contando lo que había sido la educación en la República, la contribución a las mujeres, nos dimos cuenta de que había sido una historia silenciada que teníamos que divulgar por toda España. Y de ahí nació la idea del proyecto de las maestras de la República y el documental Las maestras de la República. Para nosotros la verdad que es bastante importante la recuperación de esa memoria. Últimamente además hemos publicado ciertos programas, sobre todo además atendiendo a que, bueno, pues el público del Foro de la Historia se está multiplicando, lo cual para mí es un orgullo, pero además multiplicando muchísimo. Y creo que además este tipo de programas están siendo quizá la punta de lanza de, bueno, de alguna manera, pues eso, del por qué estamos creciendo tanto, ¿no? Y creo que había que seguir en esta línea, hablando pues de memoria y hablando de, pues en este caso, de las mujeres que fueron silenciadas durante 40 años y de las que yo creo que todavía hace falta el hacer un trabajo, pues eso, quizá en estas redes o también en, bueno, más sesiones de, pues por ejemplo, más documentales, más pues debates y bastante más trabajo de archivo también para recuperar esa memoria, ¿no? Bueno, mi primera pregunta, un poco, digamos, más vinculada a la historia es ¿cuándo las mujeres comienzan a poder dar clase en España? Porque claro, estas maestras, bueno, tuvieron un antecedentes, ¿no? Pero quizá no fueron tan numerosas como en esta época, que digamos es la época de, bueno, explosión, ¿no? De la cantidad de mujeres que hubo siendo maestras en España. Bueno, en realidad, o sea, si hablamos de porque esto es importante, si hablamos de la enseñanza como un servicio público, tenemos que entender que cuando se empieza a hablar de la educación, ¿no? para los niños y las niñas, desde una educación que se va a dar desde los ayuntamientos, que se va a dar garantizada por el Estado, esta idea viene muy enlazada con la idea de la Ilustración y la Revolución Francesa, cuando se habla de ciudadanía, porque claro, si tú quiebras el estamento que tenían hasta el momento y hablamos de fraternidad, de igualdad, hablamos de justicia, pues estamos hablando de una ciudadanía que tiene que tener derecho al acceso a la educación. Entonces, el inicio de las maestras como tal en España lo vamos a encontrar, ya había casas de amigas, o sea, y ya había institutrices y a lo largo de toda la historia las mujeres se han ido formando a través de distintas vías como los conventos, las institutrices, bueno, las escuelas de primeras letras, pero era una formación muy poco reglada y tiene su propia historia. Pero si hablamos de una formación, de una educación donde ya se compromete
¿no? Ya se compromete esta visión de formar a los niños y niñas independientemente de su situación social que tengan. Tenemos que hablar de Carlos III. Carlos III recoge las ideas ilustradas y crea las primeras escuelas de niñas en distintos barrios de Madrid. Crea las escuelas para niños, donde los niños van a aprender primeras letras, religión, pero también una profesión. Y cuando piensan las niñas, dice, bueno, ¿y qué hacemos con las niñas? Pues las niñas también tienen que tener una educación. ¿Para qué? Para otra cosa distinta, que luego va a seguir a lo largo de toda la historia, salvo este periodo histórico que es la Segunda República, para ser mujeres. O sea, los niños se van a educar para ser ciudadanos, para ser trabajadores, para ser autónomos, para tener acceso al espacio público, pero las mujeres se van a educar para ser madres y esposas, para ser mujeres. O sea, una niña desde que nacía ya sabía cuál era su destino, porque no tenía muchos caminos. Y entonces Carlos III dijo una frase muy bonita, que es una madre en la casa, una madre en la ciudad. Y esa idea de las maternales, de las escuelas maternales. Y estas maestras que van a estar en estas escuelitas de barrio van a enseñar a las niñas pues religión, higiene, a ser buenas madres, a ser buenas esposas y a coser. De ahí tenemos que dar un salto a la primera Constitución, la Constitución de Cádiz, donde se habla ya de las escuelas de primeras letras. La Constitución no habla de las niñas, habla en general, pero ya estaba la idea de que niños y niñas no podían estudiar juntos. Y ya oficialmente nos tenemos que pasar a la ley Claudio Moyano en 1857, donde ya se regula que en todos aquellos pueblos que tengan más de 500 almas, que el tema de 500 almas a mí me parece muy bonito, tiene que haber una escuelita de niños y una escuelita de niñas. Pero las niñas van a estudiar, como hemos dicho, aquello que sirve para ser mujer, para ser la idea de mujer que se tiene en la época. Y los niños van a estudiar con otras directrices. Y a partir de la ley Claudio Moyano empiezan las primeras escuelas de maestras, 2 años después, donde se va a enseñar a las primeras maestras. Claro, y luego ya llega, digamos, el periodo este de explosión republicano. Y bueno, las mujeres comienzan a tener más derechos, como bien has destacado antes, y digamos, comienzan a tener un papel diferente en las escuelas. ¿Qué papel tuvieron las mujeres en estas escuelas y hasta qué grados, digamos, de implicación o de poder dentro de este espacio, qué espacios llegaron a ocupar? Bueno, hay que pensar que cuando llega la Segunda República no es de repente ya está todo hecho, ya había un camino andado, ¿no? Desde finales del siglo XIX hay un diálogo muy interesante entre el Partido Socialista y la Institución Libre de Enseñanza. Se crean, o sea, se realizan 2 congresos muy importantes pedagógicos y las maestras empiezan a participar con voz propia y figuras muy, muy destacadas empiezan a plantear la importancia de la educación de las mujeres. En la primera época del siglo XX, la construcción de la residencia de estudiantes, la residencia de señoritas, el Club Liceum, todo el programa que se hizo de estudios para que profesionales españoles fueran a otros países, impulsó también viajes para las maestras que fueron a conocer otros procesos que pasaban en otros países. Y además confluye que ya estamos en una época donde se está luchando por el sufragio fuera de España y en España ya empieza a haber un asociacionismo feminista y una participación de las mujeres en sindicatos y en movimientos políticos y en tertulias y en publicaciones donde ellas ya empiezan a hablar muy seriamente de la educación de las mujeres. Muchas de estas mujeres eran maestras, entonces ya tenemos maestras de maestras incluso. Cuando llega la República, este hilo conductor que se ha ido fraguando desde finales del siglo XIX con la aparición del Partido Socialista, entre otras cosas, de repente se consolida.
¿Qué pasó en este 1931? Pues que se abrió la puerta a un sueño. La República fue la mirada de la utopía, pero la República fue posible porque muchas personas querían esto, creían en esto, y entre ellas estaban las maestras republicanas, que habían ido formándose, investigando, reuniéndose y soñando cómo iba a ser la mujer moderna, la mujer libre, la mujer autónoma. Entonces, cuando ellas tienen la posibilidad de entrar en política, de entrar en los pueblos, de tener voz, la aprovechan toda. Eran unas mujeres muy, muy responsables. Hasta la época, la República no significó que todo el país de repente se convirtiera del día a la mañana, pero fue un impulso increíble para hallar estos caminos, ¿no?, de libertad, de innovación, de democracia, de ciudadanía. Estas mujeres que venían con este nuevo pensamiento fueron el referente para las niñas, para las madres, para los pueblos, para las aldeas, porque eran completamente distintas. Hay que pensar que en la España de 1931, como decía Cosío, era una España negra con mucha hambre y muchos piojos. O sea, la gente, hay que pensar que en los pueblos la gente nacía y moría sin haber salido de allí, no tenían información, no había periódicos, estaban muy aislados. Llegar a las escuelas en los pueblos era una odisea porque había que recorrer el país como se pudiera, porque muchas veces estaban completamente incomunicados. Las maestras tenían conciencia de todo esto y el gobierno republicano tenía conciencia de que la educación era el camino para conseguir esa democracia que soñaban. Y los embajadores y las embajadoras de esta educación eran los maestros y las maestras. Cuando las maestras republicanas, porque tenían conciencia de estos ideales, toman este papel, hacen una cosa muy bonita que dice siempre Carmen Agulló, y es que cortaron las faldas, que eran esas faldas largas que iban arrastrando, que se llamaban escobas porque recogían todo lo que había por el mundo, cortaron el cabello porque las mujeres llevaban moño. Hay muchos anuncios de la época que cuando hablan, cuando piden a alguien para el servicio de la casa, piden con moño, porque esto es una mujer decente, pues cortaron el cabello y dejaron crecer las ideas. Y ellas se trasladaron a los sitios más insólitos de este país, a ver, con su cuaderno, con sus ideas, con sus propuestas, para que la escuela fuera un referente de innovación, no solo de educación, sino un referente de innovación, de participación, de apertura. Ellas tenían muy claro que su presencia era romper el rol tradicional de las mujeres, porque muchas veces iban solas a pueblos donde no se les esperaba en absoluto. Y cuando llegaban se encontraban, claro, una mujer sola. Se encontraban con toda la enemistad, pues, del párroco, del cacique, del alcalde, del boticario, que decían: ¿y esta mujer que viene aquí, cómo es posible que venga sola, que tenga palabra y que sea autónoma? Ellas tomaron la voz en un espacio, hay que pensar, 1931. Ahora las mujeres podemos hablar, yo estoy hablando contigo, damos conferencias, ocupamos el espacio, pero es que entonces las mujeres era muy difícil que tuvieran un espacio para hablar. El solo hablar en el aula, a sus alumnos, a sus alumnas, a las familias, el tú a tú con el alcalde, eso era una osadía. Y ellas lo hicieron. Y lo hicieron teniendo muy clara esta conciencia de que representaban el modelo de mujer moderna. Dice Carmen Agulló que ellas se reunían y pensaban hasta cómo ir vestidas, porque tenían que ir vestidas modernas, pero no demasiado para que la gente no se asustara, maquilladas, pero un poquito. Los zapatos, pues con un poquito de tacón para poder andar y ser libres. Ellas pensaban todo esto, pues para que no les diera un jamacuco cuando llegaban al aula y los padres salieran corriendo, ¿no? Y entonces eran muy cuidadosas con todo esto que planteaban. Fueron realmente muy valientes. Y no solo participaron en la escuela, sino que cuando hubo que buscar en las listas para las elecciones, ¿quién estaba preparadas? Las mujeres.
Entonces, ellas entraron en política, entraron en sindicalismo, ellas defendieron el voto de las mujeres, y entonces tomaron la palabra, tomaron el espacio, un espacio que nos habían negado desde siglos antes, ¿no? Me llama la atención esto que comentabas de los espacios, porque creo que es quizá el mejor ejemplo, esa conquista paulatina de espacios públicos bueno, y políticos, que al final viene a ser lo mismo, ¿no? Donde, bueno, pues eso, las mujeres pasan de no tener ningún tipo de voz a prácticamente tenerla, ir en las listas, pues en este caso de partidos republicanos incluso de partidos incluso de derechas, ¿no? Donde ahora pues lo que vemos es que pues bueno, que eso se ha olvidado y conviene recordarlo. Por otra parte, me gustaría que habláramos un poquito acerca de, bueno, pues del periodo, digamos, también corto de la guerra civil y cómo fue el papel de las mujeres en esta época, porque claro, el territorio lastimosamente entró en un conflicto civil provocado por un golpe militar, pero claro, la educación no se paró. No se paró porque era muy importante. Hay que pensar que la educación republicana tenía unos valores que hay que recordar hoy porque son unos valores muy importantes, como era que fuera una educación pública, gratuita y universal. O sea, porque creían que la educación no podía, a la escuela no podían, todo el mundo tenía que llegar independientemente de su clase social. Era una educación coeducativa, que esto para aquel tiempo, o sea, se rompió esa barrera de las niñas estudian unas cosas, los niños otras, y por primera vez niños y niñas van a estudiar juntos. No en toda España, o sea, esto no se produjo de la noche a la mañana, pero el principio estaba ahí. Por otra parte, se pasa de una escuela que enseña la letra con sangre entra, ¿no? Esto que se decía entonces, a una escuela donde lo más importante es la educación activa, la educación participativa y el deber de respetar la conciencia del niño y la niña. Esto es muy interesante y donde no solo se va a educar la mente, sino se va a educar también el alma y el cuerpo. O sea, es una escuela completamente innovadora. Era una escuela bilingüe. Y es una escuela además que va a ser diferente si está en un pueblo o está en una ciudad, porque la escuela tiene que estar viva, o sea, tiene que responder a la realidad del entorno, pero sobre todo tienes que ir a la escuela feliz. Esto te lo digo por lo que pasó en la guerra. Me acuerdo como hemos presentado a las maestras de la República en tantos sitios y he conocido a tanta gente y me han contado tantas experiencias, algunas no se te pueden borrar porque se te quedan en el alma. Y recuerdo un hombre que me decía, mira, lo peor que te podía pasar, mi madre cuando me castigaba y lo peor que me podía decir es, hoy no vas a la escuela, porque la escuela era un espacio de alegría. Para mí ir a la escuela era la felicidad, porque la maestra se preocupaba porque fuéramos felices. O sea, la consigna de que los niños y niñas fueran felices era una consigna de la Segunda República. La escuela tenía que ser un espacio confortable. Además, hay que pensar que muchos niños y niñas pues no comían en casa o no tenían recursos. En las escuelas republicanas se crearon cantinas y era muy importante. Decía, la cantina es importante para que coman, pero también porque si sabes utilizar los cubiertos, si sabes comportarte en una mesa, esto también es una forma de igualarnos a todas las personas. Entonces, la escuela era un referente de alegría, de vida, y el pensamiento del maestra republicana es que los alumnos, las alumnas aprendan a pensar y además gocen mientras están pensando. Claro, cuando llega la guerra civil, las bibliotecas, las escuelas, el momento era caótico y hay que pensar también que no eran solo las escuelas, sino que la Segunda República va a luchar por la formación de los obreros y las obreras en las casas del pueblo. O sea, fue un momento muy revolucionario. ¿Qué van a hacer las maestras? No solo intentar mantener las escuelas abiertas, sino crear las colonias infantiles. Se llevan a los niños y a las niñas del frente, intentan alejarlos de los bombardeos, intentan crear espacios de paz,
que visto desde la perspectiva de la guerra, con lo que estamos viendo en Ucrania, cualquier persona nos lo podemos imaginar, lo que buscan es resguardar del terror, del horror a los niños y a las niñas. Entonces las maestras tuvieron un papel importantísimo en estas colonias donde los niños y niñas van a ser alimentados, donde tienen una calidad de vida y donde intentan que no sean los que sufran las consecuencias tan terribles de este drama que fue la guerra civil, ¿no? Después de, 1939, el final de la guerra en abril, comienza un periodo en donde se vuelve a esa España oscura, donde la educación se transforma, o bueno, más bien se vuelve a degradar absolutamente, tras ese corto periodo, digamos, de avance. ¿Qué les pasa a estas profesoras y a estas mujeres maestras de la República? Pues desde el primer momento los golpistas empezaron la represión contra los maestros y maestras republicanos. Perdón. Lo primero que hicieron, primero la represión fue bestial. En León, por ejemplo, en la fundación que había creado Cosío, la maestra es paseada, le dan ricino, la cortan el pelo, porque los maestros y maestras estaban muy señalados. Desde el principio les buscaron, les sacaron y les hicieron responsables de algo que era completamente lícito, que era defender unos ideales, pero en aquel momento se lo hicieron pagar de una manera muy humillante y muy terrible. ¿Qué hicieron además? Depuraron a todos los maestros y maestras. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos los maestros y maestras de todos los ciclos, o sea, desde los que daban clase a los más pequeños hasta los que estaban en bachiller, van a ser retirados de su puesto, o sea, de su escuela, de su instituto, y para volver tienen que demostrar que están limpios, que están inmaculados y que están con el régimen, y para ello necesitan testificarlo a través del párroco, del cura, de una persona del régimen, y entonces les hacen una especie de expediente para que demuestren que no tienen mácula, que no están del lado republicano. ¿Qué pasó con las maestras? Pues que mientras que a los maestros, que fue uno de los cuerpos más castigados, se les juzga por sus ideas, a las maestras se les juzga por ser malas mujeres, por ser individuos, ¿no?, de dudosa moral. No se las juzga por sus ideas porque se considera que una mujer no tiene ideas. O sea, volvemos al periodo anterior a la República, donde otra vez vamos a ser menores de edad. ¿Y por qué se les juzga? Pues se les juzga por... en los expedientes de depuración lo podemos ver, pues a lo mejor porque quitaron el crucifijo de la clase cuando lo decía el gobierno republicano, porque juntaron a los niños y las niñas cuando era completamente lícito y legal, o porque no llevaba mantilla, que esto quiere decir que no iba a clase, o porque se le había visto salir por la noche en compañía de un hombre, o sea, por ideas que representaban la moral católica fascista que tenía Franco. Entonces se les va a juzgar no por los ideales, sino por la conducta y por los valores, porque no es esta idea de mujer que luego tendríamos en el régimen franquista. Ellas sufrieron mucho, y detrás de muchas de estas situaciones, pues hay envidias, hay mala fe, hay situaciones muy terribles. ¿Qué va a pasar con ellas? Muchas fueron asesinadas, no digo fusiladas, fueron asesinadas, o sea, fueron asesinadas. Otras muchas fueron encarceladas, otras fueron exiliadas, y una parte importante del magisterio fue expatriado. Fue extrañado. La gente, cuando yo he ido por España, me decían, aquí había muchos maestros y maestras extrañados. Y yo decía, qué palabra más curiosa esta de extrañada, ¿no? Y extrañada quiere decir que
que te separan de tus raíces, te separan de tu pueblo, de tu familia, de todo, y te llevan a otro lugar de España donde no conoces a nadie, en una España que no es como hoy, o sea que el viajar te aislaba completamente de todo porque era como separarle de su marco de comunidad. Entonces, muchas maestras se exiliaron a México, Argentina, Chile, y es muy impresionante. Yo he viajado a México y todavía allí las recuerdan porque ellas nunca perdieron la esperanza de volver. Y entonces crearon escuelas en países de América Latina con el modelo republicano y fueron escuelas brillantes, brillantes. Y las que no pudieron volver a ejercer y siguieron con vida, pues lo que hicieron es mantener, muchas mantuvieron escuelitas, pero escuelitas clandestinas, porque cuando llega el franquismo desaparece esta escuela pública, no todos los niños y niñas van a poder ir a la escuela y sobre todo los hijos de los rojos y las rojas están señalados. Y entonces ellas siguen con la formación clandestina en sus casas, donde pueden, y continúan dando clase sabiendo que pueden tener un castigo terrible. Entonces, bueno, fueron realmente degradadas las que siguieron vivas y sufrieron mucho porque a pesar, o sea, porque tenían que silenciar sus ideales y sus valores, ¿no? Y tenían que permanecer en silencio cuando eran maestras realmente muy vocacionales. La verdad es que esto es muy interesante, sobre todo porque normalmente no hablamos de este cuerpo educativo, ¿no? Que se formó, y porque hablamos de la represión, digamos, un poco de manera más general, ¿no? Y esto también implica ahondar un poco en este sentido. La verdad que te agradezco un montón, Luz, que hayas hablado con nosotros sobre esto, porque vamos, creo que nos ha quedado un programa muy interesante. La verdad que no sé si tanto como como la charla en la que yo te escuché hablar, porque, bueno, pues contaste un montón de anécdotas muy buenas, que además yo creo que a muchas personas bueno, pues que tienen más edad y que han vivido de alguna manera vamos, esos recuerdos, ¿no? Porque conocen gente que, pues eso, que fue de estar represaliados bueno, y en muchos casos gente que sufrió en sus propias carnes la represión y que vio a otras personas como la sufrían, pues bueno, me parece muy interesante abrir estos espacios y sobre todo invitar al público a reflexionar. Así que de verdad totalmente agradecido. Muchas gracias. Yo, si me permites, para finalizar, querría hacer una reflexión que siempre llevo conmigo, y es que hay que hablar de la represión y abrir las puertas, pero hay que hablar de la resistencia. Estas maestras, estos maestros, durante los años de dictadura fueron parte de la resistencia, y el silencio al que nos condenó estos 40 años no nos puede hacer olvidar que siguieron luchando por los derechos que hoy tenemos y que resistieron a veces en condiciones infrahumanas, pero nunca perdieron la ilusión. A mí me parece esto una lección tan importante que muchas veces cuando pienso que las cosas son difíciles, que cuestan, pues siempre digo, bueno, o sea, si tuvieron la capacidad de seguir soñando a pesar de que sabían que en ese momento todo estaba perdido, pues nosotras tenemos que tener esta capacidad de soñar con ese mundo, ¿no? que deseamos. Pues sí, totalmente de acuerdo, Luz. Creo que, de hecho, el tema de la resistencia al franquismo, que además está, y de hecho me acuerdo yo de una exposición que he visitado hace poquito, ahí en Comisiones Obreras, pues un poco en la que se habla de que es que la resistencia vive desde lo más cotidiano, como pudiera ser inculcar un pequeño valor de la forma, digamos, y quizá incluso más indirecta, hasta el luchar porque pues un obrero tuviera unas botas, ¿no? Desde un punto de vista quizá más sindical, ¿no? Pero me llama bastante la atención, y porque, sobre todo porque yo creo que este concepto, ¿no? De, bueno, es que aquí esta gente estaba luchando pues por tener un nuevo peto en el trabajo, o porque le dieron unas botas, digamos,
pues el tema de las botas es que me parece súper concreto de para prevenir riesgos laborales y todo eso, y todas esas personas que reivindicaron esto también en algún caso, en muchos casos, fueron sujetos que luego fueron reprimidos, ¿no? Durante el franquismo. O sea, yo creo un poco también para que la gente, o los oyentes y las oyentes en este caso, vean un poco la dimensión de lo que es la lucha antifranquista, que no es el maquis, que el maquis es una parte de esa resistencia, pero que esa resistencia se dio en las universidades, en los centros de trabajo, también por supuesto en las escuelas e incluso en academias y en otra serie de espacios. Y en los barrios, porque había hambre, porque había mucha hambre. Entonces, las cadenas de solidaridad, de apoyo, o sea, de las mujeres intentando que los hijos, que las hijas, o sea, que las personas pudieran tener para comer, fue increíble. O sea, la resistencia es una resistencia que se dio en los hogares, en las calles, en los centros de trabajo, y se dio con la amenaza de tu propia vida, que es que esto es muy serio. O sea, que no te estabas jugando cualquier cosa, te estabas jugando la libertad o tu vida. Y esto es muy importante. Y los maestros y maestras republicanas, a pesar de todo, siguieron defendiendo las ideas de la educación republicana. Bueno, pues muchísimas gracias, Luz. La verdad que ha sido un absoluto placer. Espero en algún momento volver a tenerte por aquí. Creo que además hace falta hablar de historia de las mujeres. También en algún momento, y yo personalmente que estoy, y bueno, lo saben los oyentes, que yo estoy, bueno, pues muy interesado en la historia también del sindicalismo, pues podríamos hablar sobre la Unión General de Trabajadores, que puede ser un buen tema. Pues para tratarlo aquí en el Foro de la Historia. Y nada, recomendar ver este documental de Maestras de la República, dar nuevamente las gracias a Luz y por mi parte nos despedimos. Sabéis que nos tenéis en todas las redes sociales. Pues muchas gracias por tu programa, que es muy importante, muy necesario. Y recordaros que tenéis las maestras en Netflix, o sea que es fácil de ver. Pues estoy completamente seguro de que lo apuntará más de uno y una y que lo verán. Muchísimas gracias, Luz, y hasta luego. Gracias.